vivir de otra manera, porque ya me estoy cansando de sufrir. Sé que a veces la vida no es lo que esperas, y yo con ansias espero lo que está por venir. Oh, claro que las cosas no caerán del cielo, pero sé que vendrán si cada día yo me esfuerzo. Últimamente hago lo que quiero, por el momento me encuentro perdido en estos versos. No, nunca me importó lo que digan de mí, si bien tengo que confiar es solo en mí. Tú pones el ritmo como hay que fluir, y no te detengas. Si sientes algo por él o ella, díselo. Si quieres hacer algo, pues hazlo. No te quedes con las ganas de nada, solo inténtalo. Solo inténtalo. Solo inténtalo. Tú solo fluye, y si nos perdemos, nos la navegamos con lo que tenemos y lo que sabemos. Es lo que miramos y lo que sentimos, es lo que cantamos. Tú solo fluye, y si nos perdemos, nos la navegamos con lo que tenemos y lo que sabemos. Es lo que miramos y lo que sentimos, es lo que cantamos. Esto se fabrica desde la CR, estos locos están sonando, súbele. Ey, súbele. Seminario, papá. Swapen los controles. Yeah. Ok. Es el cuarto de la M. Es el cuarto de la M. Es el cuarto de la M. Hola gente, espero que se encuentren bien, que hayan tenido un gran día y tengan una buena noche. Comenzamos de inmediato. Un saludo, Manu, espero que te encuentres bien, un abrazo enorme. Gracias por perder el tiempo aquí conmigo. Nos vamos directamente al documental porque ustedes saben que es bastante largo, eso dijo ella. Así que vámonos al capítulo 3 o episodio 3. Comenzamos con del año 1929 hasta el año 1939. Bien, nada, tremendo documental, chicos. Hermano, decís que es una joya de documental, weón. Porque sobre todo es que más que el documental en sí, son los comentarios de las personas que vivieron en ese tiempo, que te dan otra perspectiva completamente diferente, incluso de lo que te está presentando el mismo documental. Maravilla de documental. He estado trayendo una joya últimamente, weón. Lo de Chespirito con el canal, weón. Joyazo. Esto, weón, tremendo, weón. El otro día las películas que hemos visto, está trayendo buen contenido, weón. Para los que les gusta este contenido, weón. Así que nos vamos con todo. Vamos a poner un poquito de velocidad, ¿sí? Bienvenidos. Los quiero invitar a la aventura que es recorrer la vida de los chilenos en este tan agitado siglo XX. Este casino de Viña del Mar fue inaugurado el 30 de diciembre de 1930, cuando nuestro país aún vivía la fiesta de los locos años 20. El presidente Carlos Ibáñez del Campo está afanado por realizar su sueño de construir un nuevo Chile. Los chilenos se asombran a diario con la inauguración de un nuevo gran edificio y la llegada de avances tecnológicos. Hay más de 33.000 teléfonos en el país y se importan 12.000 vehículos al año. A ver, calma. Punto, en ese momento éramos potencia económica en Sudamérica junto con Argentina, Brasil. Bueno, siempre hemos sido los tres. Pero aquí es como raro, weón, el edificio que están construyendo. De un nuevo gran edificio. Esto es como que ya ves, esto es como es que estén construyendo, o sea, estamos hablando que estos son terminaciones, pues, weón. Es raro que construyan algo y hagan las terminaciones y después sigan construyendo algo. Las terminaciones, o sea, el nombre lo indica, son cuando se termina el proyecto, se hacen los detalles como estas cositas, estas puntitas. ¿Por qué motivo? Porque si una de estas cosas se cae y rompe una de estas patitas, una de estas puntitas, hay que reconstruir todo de nuevo. Bien, entonces por eso se llaman terminaciones, ¿okay? Me extraña, Araña, puede ser, pero no, yo por eso lo pongo ahí en duda. Ustedes saben que en el museo o en ese pseudo museo que hay de Estación Central, siempre lo repito, no hay ninguna imagen de la puesta de la primera piedra de la Estación Central, cómo se inició la Estación Central.
Lo único que hay es una foto como esto, ¿no? Así, algo ya construido con palos alrededor, como si estuvieran remodelando más que construyendo. En fin, sigamos viendo. Y la llegada de avances tecnológicos. Hay más de 33.000 teléfonos en el país y se importan 12.000 vehículos al año. En Santiago se inaugura un zoológico metropolitano y el gobierno incluso estudia la posible construcción de un metro subterráneo para solucionar los problemas de tránsito. En esos años de gran bonanza económica tuvimos a nuestros primeros campeones internacionales de box. La selección nacional se preparaba para participar en la primera Copa del Mundo de fútbol, mientras la gente se emocionaba en los cines a la llegada de las primeras películas con sonido. Oye, ya que están hablando del primer campeonato de fútbol, hablarán que acá en Chile, ¿cierto? Se hizo el primer campeonato sudamericano, ¿cierto? De clubes de fútbol. Y lo hizo Colo-Colo. De ahí nace la Champions League, luego allá en Europa. Pero el primer campeonato, incluso el otro día el Mauri HD dejó un documental muy lindo, bueno, así que vayan a verlo. En donde es el Mauri HD o de Colo-Colo en historia. No me acuerdo bien, pero nunca, es que sigo algunos canales de fútbol. Y sacaron un documental muy lindo, bueno, explicando la historia de cómo Colo-Colo fue el equipo que creó, ¿cierto? Lo de los campeonatos de clubes interpaíses. Bien, entre los campeones de cada país. El campeonato mundial de clubes que te está haciendo ahora, donde están jugando los campeones de todo el mundo. Ya, eso mismo lo inventó Colo-Colo con los campeones de toda América Latina. Fue el primer equipo en la historia del mundo que hizo eso. Interesante, invitó a todos los campeones sudamericanos. Colo-Colo, River Plate, entre otros. En esa época parecía que estábamos a punto de tocar el cielo, pero al igual que en la montaña rusa, también estábamos a punto de caer. En octubre de 1929, el sueño americano se derrumba. Aunque no lo crean, esto es un dato muy, muy raro. No sé si es que lo comentarán acá. Pero uno de los países más afectados, si no el país más afectado por el Jueves Negro, ¿cierto? De la crisis del 29 que termina en el 33. Es Chile, weón. Chile es uno de los países más afectados por esta crisis, weón. El precio de los valores y los inversionistas se desesperan. Incluso al perderlo todo, muchos se suicidan. Mientras diarios de esa época en Estados Unidos mostraban imágenes, ¿cierto? Y las noticias hablaban de la cantidad de banqueros, inversionistas, ¿cierto? Que se estaban tirando de los edificios, pues, saltaban por las ventanas. Bueno, yo tuve que estudiar todo esto porque a mí me tocó hacer un tranvía llamado Deseo. Me tocó hacer esa obra de teatro y me tocó hacer las escenas de Joe y Edna, ¿vale? Y en esa escena, ¿cierto? El personaje Joe y bueno, y también Edna, ¿cierto? Se ven afectados fuertemente por esta crisis, ya que pierden todo lo que tenían, pues, y pasan a la miseria total. Entonces me tocó estudiar esto cuando estaba en teatro. Por eso es que para mí presenté cuando me encantaría, pero bueno, nada que hacer. En Chile le falta un poco de cultura todavía y están peleando por seguir quitando la cultura. Cuando yo estudié teatro, ¿por qué recomiendo tanto el teatro? Porque te pasa esto, bueno. Te da la posibilidad de estudiar sucesos históricos que a lo mejor en el colegio no profundizáis de la misma manera que lo profundizas cuando tienes que estudiar el contexto histórico del personaje. Miren que es muy diferente estudiar el contexto histórico de la historia del momento al contexto histórico de una persona en la historia de ese momento. Bien, por eso es que me gusta tanto el romanticismo alemán, ¿cierto? Porque en el romanticismo alemán se habla mucho de cómo vivían los soldados en la guerra. Bien, hablan de lo profundo, igual como este documental, por eso es que hago la conexión. Aquí, además de ver todas las imágenes y como lo presenté en la introducción de lo que nos quiere presentar el documental, nos presentan entrevistas con personas que vivieron en aquella época. Y la entrevista nos da otra perspectiva, otra realidad completamente diferente, incluso a la que nos quiere proponer el documental. Es que el teatro es muy amplio, pero hermano, si tú quieres a ver, un claro ejemplo de una serie que es una de mis favoritas, que es Doctor House.
los actores que interpretaron a Doctor House tuvieron que pasar por clases de medicina. Porque ellos como actores necesitan saber, entender qué es lo que están hablando. Porque si no, ¿cómo le digo yo a mi compañero de actuación, weón, pásame los 3 miligramos de anestesia? Si ni siquiera sé los términos correctos, vale, si en realidad se llama anestesia, si es que usan algún otro término dentro del pabellón, hay un estudio diferente a cómo te cuenta el relato de un cualquiera. Aquí, por eso que a mí una de las cosas que me maravilló el teatro y que me maravilla hasta el día de hoy es la posibilidad de vivir tantas vidas, weón. Es lindo vivir, weón. La depresión azota al mundo, Chile vive su sueño con entusiasmo. ¿Sería este orgulloso nuevo Chile capaz de resistir la más grande y profunda depresión económica del siglo XX? El copyright que le saltó a TVN. A TVN le saltó el copyright y eliminó la música. Gracias a las millonarias inversiones del gobierno de Ibáñez, el ferrocarril se desarrolla rápidamente, uniendo el territorio entre Iquique y Puerto Montt. Es el verano de 1930 y la alta sociedad santiaguina... A ver, calmado, esto es una locura, o sea... ¿Qué? ¿Cuánto tiempo gobernó Carlos Ibáñez del Campo? Gobernó 5 o 6 años. ¿Cuánto gobernó Carlos Ibáñez del Campo? Gobernó 2 veces. Ya, estamos viendo el primero, que hasta 1927. Bien, la de 1927 hasta el 31. Gobernó 4 años. 4 años, hermano. Y puso rieles de tren desde Iquique hasta Puerto Montt. What? ¿De dónde sacaron la cantidad de mano de obra, weón? La cantidad de gente que necesitan para eso, loco. Hoy en día te demoráis como 1 año, 2 años en hacerlo, weón. Hoy en día. Poner rieles, supuestamente no había tren en Chile, weón. Estamos hablando de poner los rieles al natural, en crudo. Pero ¿cómo te demoráis 1 año, 2 años, weón? Es una locura. Es una locura, no entiendo la cantidad de mano de obra que necesitaron. What the fuck. Toma el tren a Cartagena. Mira, weón, con puente y toda la... No, es una puta locura. 1930. Alta sociedad santiaguina toma el tren a Cartagena o Viña del Mar, el balneario más importante del país. Divertirse en la playa es una costumbre nueva pero contagiosa. En la tibia arena la gente juega a las cartas, lee La viuda del conventillo de Alberto Romero o simplemente cultiva el sabroso deporte del pelambre. Yo me recuerdo La Salina, que es la única playa que en esa época estaba de moda, pero la gente estaba casi toda vestida ahí, tomando un poquito de sol, muy poca gente se bañaba. En 1930 muy pocas mujeres saben nadar y el bronceado es algo impensable para la época. Los trajes de baño al... ¿Le pusieron copyright o no? La música que tienen de fondo le saltó el copyright. Tú te perdiste el primer stream, pues, Manuel, donde bueno, investigamos, puta, qué mal que se haya perdido todo esto, weón. Qué mal, weón. Y lo peor de todo es que justo en el audio, ¿cierto? Maldito YouTube, loco, weón. Y te das cuenta de
Los satánicos que son estos buenos hermanos, weón. Era lo más importante, weón, las entrevistas de la gente de ese momento, weón. Instalado en La Moneda, el general Carlos Ibáñez ha celebrado su segundo matrimonio con Graciela Letelier, del que nacen 4 hijos. Nací en La Moneda. En Santiago. En Santiago. Nací el 22 de agosto de 1930 y también nací en Santiago, en La Moneda. Pero era un hombre que era de una gran distinción, era un gran señor, muy delicado con las personas, muy preocupado de la gente. El nombre del caballo Ibáñez. Claro, súper preocupado por la gente, hijo de puta. Este es el que inventa a los pacos, po. Bueno, a los señores carabineros. Era más bien atropellador, que no dejaba nada de parado, así que yo creo que era más bien como despectivo el término, que no un término, digamos, que lo enalteciera. El general Ibáñez ha sido ministro de Guerra con Arturo Alessandri, ministro del Interior con Emiliano Figueroa y con una aplastante mayoría ha sido elegido presidente en 1927. Le dicen el caballo Ibáñez y gobierna con puño de hierro. Claramente no está dispuesto a tolerar ninguna oposición a su sueño de un nuevo Chile. En tanto, la depresión deja a 40 millones de trabajadores sin empleos en todo el mundo. Hay hambre y desesperación. Charles Chaplin, genial. A ver, como siempre, hay hambre y desesperación en los pobres, weón. Vale, en los pobres, weón. Si te das cuenta, toda la gente rica seguía yendo a la playa, disfrutando, ¿cierto? Haciendo lo que ellos quieren hacer, weón. Pero para el pobre, ¿cierto? La ruina total. Aquí hubo hambre tremenda, weón, acá en Chile, weón. El testigo de la época, sus películas La miseria y el desamparo. Hollywood ya es la capital de la industria cinematográfica mundial. Carlitos es en ese minuto la estrella de cine más famosa del mundo. Mi padre, que le encantaba el cine, era muy tradicionalista. Él era de opinión como Chaplin, Chaplin decía, el cine debe ser mudo. El cine no debe ser hablado. Era muy gracioso en esa época el cine. Esa escena es la que andábamos buscando el otro día, po, weón. Esa escena, por hermano. Esa escena es mítica, por hermano. Se grabó en una toma y salió. Y nadie pensaba que iba a salir. Estaban todos muertos de miedo, weón. Todos pensaban lo peor. No me acuerdo cómo se llama. Puta, buscamos el otro día el nombre del actor y siempre se me olvidaba, Lewis. Creo que es Lewis. Era muy gracioso en esa época el cine, porque ahí está había un timbre, los cines, cuando se cerraba ese timbre, se apagaban las luces y entraba una señora gorda a tocar el piano. Y ella acompañaba todos los movimientos de las películas, le daba sonido a las películas. Si había una carrera de caballo, ella tocaba rápidamente. Si había otra, así que era una especie de falsificación de las películas sonoras que llegaron después. En 1927, el revolucionario cine sonoro se inaugura en Estados Unidos con el estreno de El cantante de jazz. Hola Jesus, ¿cómo estás, hermano? Un saludo enorme para Andorra. Bueno, tienen que, a ver, en esta época, ¿cierto? Los negros, ¿cierto? Estaban prohibidos en el cine. Y en varias partes del mundo. No sé qué pasó, que se acabaron las buenas costumbres. Y en este caso aquí tenemos un actor blanco, ¿cierto? Creo que este es un actor jomano incluso. Pintado con la cara negra, pues, bueno. Por si acaso, si en este no es un negro, pues, bueno. Las películas sonoras llegan a Chile recién años después, en el verano de 1930, cuando se proyecta la comedia musical Melodías de Broadway. Fíjate que creo que se llamaba Luces de Broadway, no me acuerdo bien, ¿no? ¿Ya? La voz no la oía bien, sino que más bien los sonidos. Entonces yo dije, qué atroz, por Dios, cuando yo estaba tan acostumbrada al pianito tocando cosas lindas, y nosotros con la película muda, estábamos fascinadas.
La polémica acapara el primer número de la revista chilena de cine Ecrán. Furibundos detractores y partidarios del sonido se enfrentan sin cuartel. Y a mi padre le encantó la primera película hablada. Sí, dijo, cuando salimos dijo, sí, el cine puede y debe ser hablado. Ah, qué linda, hermano, man. Genial el trabajo narrativo que están haciendo en el documental, hermano. Pusieron parte de la entrevista de la señora donde hablaba que el papá estaba de acuerdo con Chaplin de que el cine debería ser mudo. Siguieron explicando lo que sucedió en Chile, hablaron de cómo va el cine en el mundo, el cine en Chile, y vuelven a poner la entrevista a la señora diciendo que el papá, luego de entrar al cine con sonido, cambió completamente de opinión. Nice. Bueno, es una joya de documental, hermano, está muy bien hecho. El cine chileno se integra rápidamente a la nueva técnica. El director, dibujante, caricaturista, pintor e hipnotizador Jorge Delano Coque, entusiasmado con el sonido, logra que el propio Ibáñez lo mande a estudiar a Hollywood. Después de un año, Coque regresa. El resultado es la primera película sonora rodada en Chile, Norte-Sur. No sigamos. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Un drama pasional que hace llorar a nuestras abuelas. Ven, Carmen, ven. No, por favor, Alejandro. Carmen. No, déjame, Alejandro. No te mientas, no te engañes a ti misma. Me quieres, Carmen. No, si no puede ser, Alejandro. Me quieres, te digo. No, Me déjame. quieres. Déjame. Ay, qué difícil la muchacha, weón. Pero no es no, weón. O sea, no lo sé, weón. A mí es película completamente machista, weón, retrógrada, weón, del año 1934, que no entiende que no es no. 70 años después, el cine en Chile se ha convertido en un gran espectáculo masivo al que asisten 8 millones de espectadores cada año. El año 1990 había 45 salas de cine, hoy hay 140 y se espera que el próximo año lleguen a 300. Sin embargo, el verdadero espectáculo del siglo XX para los chilenos se produce no... Porque fumaban como desde los 8 años, pues, weón. Más querido, de una sala de cine, sino al aire libre, a pleno pulmón y comiendo sándwiches de potito. Hermano, una de las cosas que más echo de menos de ir al estadio es comerme un sándwich de potito, perro. No, se me hizo agua la boca, weón. Qué rico, perro, weón. Siempre es rico comerse un potito, ya sea en sándwich o en natural. Transformado en un gran fenómeno de masas, el fútbol se ha convertido para millones de personas de todo el mundo en algo así como una religión, en el cual seguimos al equipo de nuestros amores, aunque nunca o pocas veces toque el cielo. Este entusiasmo multitudinario por el deporte es un fenómeno propio de este siglo y tuvo su puntapié inicial en 1930, cuando se jugó en Uruguay el primer campeonato mundial de fútbol. En esa oportunidad el equipo chileno no solo usó los pies, sino también los puños. Chile tiene las mejores peleas en los mundiales, las mejores peleas son chilenas. En Montevideo, el equipo chileno gana sus 2 primeros partidos para luego enfrentar a la siempre temida selección argentina. Nuestra gran esperanza es el colocolino Guillermo Chato Zubiabre, figura indiscutible del equipo y héroe en los triunfos anteriores. Selección al chileno, Chato Zubiabre. Le decían el Chato porque su estatura no era más destacada como la mía. Y Monti, el centro argentino, a quien llamaban doble ancho por su impresionante contextura física. Era un hombre simplemente monumental, era un monolito caminando. El doble ancho, güey. Me acordé del video, ¿han visto el video del doble carne? Oye, ¿dónde estará el doble carne? El doble ancho, hermano. Señores, una tercera infracción consecutiva al chileno Zubiabre que cae en medio de la cancha. Se detiene momentáneamente el encuentro en espera de un momento que Zubiabre se pone de pie y se le acerca. Cayó Zubiabre, se levantó, fue directo hacia Monti, le dio un puñete, como decimos en Chile, y Monti se desplomó, cual inmenso y largo era sobre el campo del Estadio Centenario de Montevideo y quedó absolutamente nocaut.
La weá que les digo, ¿no ven? No le tengan miedo a un weón grande, weón. Hay que pegarle, weón. Yo ya aprendí la lección. Hay un weón más alto que usted, peleenle nomás, weón. Peleen, me caen igual que los weones chicos. Y más rápido. Los puños de Subiabre no son suficientes. Chile pierde 3-1 y la selección es por primera vez eliminada de un mundial. Los argentinos llegan a disputar la final y pierden ante los campeones uruguayos. El regreso de la selección chilena es apoteósico. La multitud recibe a nuestros futbolistas como a héroes de guerra. Para fomentar el nacionalismo, el general Ibáñez impulsa el deporte desde la más tierna infancia. Una vez más, el futuro está en los niños. En esos años, el box era un deporte muy popular. Mira, aquí entramos a dos dichos, ¿cierto? Dos proverbios muy interesantes. Uno de Napoleón, ¿cierto? Que no sabemos si Napoleón existió o no, pero uno de Napoleón, que dice... El futuro está en los padres, ¿cierto? Así que entréguenle una buena educación a los padres, porque así, ¿cierto? Los hijos ya vendrán con una educación desde casa, ¿cierto? Unos buenos valores desde casa. Y la otra es la de Stalin o Lenin. La de Lenin, que dice, weón, denme una generación de jóvenes y cambio el planeta, pues, weón. O sea... ¿Cuál es mejor, pues, weón? Yo prefiero la de Napoleón más que... Hermano, el futuro no está en los niños, weón. Está en los papás que crían a esos niños, weón. Para mí yo estoy más de acuerdo en esa, weón. A un niño, hermano, si no tiene un buen entorno, o sea, va a quedar en eso, weón. Si no hay alguien de la familia... Puta, pasa con los jugadores de fútbol, por ejemplo, acá en Chile. La mayoría de las historias de los jugadores de fútbol de la selección, de la época dorada de la selección chilena, te cuentan historias donde prácticamente la mamá o el papá se desvivían por ellos para llevarlos a los entrenamientos con lluvia, con nieve, con la wea que sea, pero que tenían que llegar a los entrenamientos, que comieran su comida, weón, preocupados por ellos, por sus lesiones, por todo, hermano. Si no hubiesen tenido ese papá, esa mamá, weón, no serían los que son en estos momentos. Yo prefiero una buena educación previa, hermano. O sea, es ver las cosas de los guetos, weón. ¿Por qué la mayoría de los niños de los guetos son así? ¿Por qué los papás son así, weón? Varios chilenos pasaron a la historia gracias a sus puños. A fines de los años 20... Ahora bien, hay que tener en consideración el contexto histórico que está viviendo Chile. En este momento Chile está en un proceso de alfabetización. Entonces, tanto los padres están mejorando, ¿cierto? Como los hijos están mejorando. Entonces, es algo que va de la mano. Bien, así que en este sentido completamente de acuerdo, pero hoy en día yo me preocuparía más por los papás, o sea, castigar a los papás como felicitar a los papás porque andaban un buen trabajo. Creo que va por ahí. No tenemos una, sino que dos estrellas del boxeo mundialmente famosas. Uno es Luis Vicentini, al que por su fulminante derecha le llaman el escultor de mentones, y el otro Stanislao Loaiza, apodado el Tani. El Tani Loaiza, un hombre de acción espectacular que pelea casi a la chilena con una gran fortaleza no solo física sino mental y espiritual. El Tani Loaiza disputó título mundial hasta que el árbitro, al separarlo, era un peso pesado que estaba arbitrando, le dislocó el tobillo y tuvo que abandonar. Vicentini era un hombre estilista, elegante, pero que no guardaba buena vida. Gran boxeador. A los pies de la Virgen del San Cristóbal, el Tani... Ya saben de dónde copió Rocky, por hermano. Ya saben a quién le copió Rocky ya. Tani, un campeón. Literalmente Rocky le copió esta weá, weón. Una puta locura, mi hermano. Es Rocky, weón. Es Rocky, la misma toma y toda la weá. Precedidos de su fama internacional, Vicentini y el Tani se enfrentan en uno de los combates más memorables del boxeo chileno. 12.000 personas repletan los campos de deporte de Ñuñoa y gritan a cada golpe. Los rivales no se dan tregua hasta que, en el 10º asalto, el Tani, con un golpe fulminante, deja knockout al eximio Vicentini.
Oh, notable, pues, hermano, las tremendas imágenes que tiene este documental, pues. Imagínate el registro de la primera pelea de dos campeones chilenos de boxeo, pues, hermano. Nice, pues. Como si la depresión fuera una amenaza lejana, el caluroso 1 de enero de 1931, los chilenos oyen por radio el mensaje de Año Nuevo del presidente Ibáñez. Es un mensaje cargado de optimismo. Es muy halagador para mí que las circunstancias ocasionales por las que atraviesa el mundo entero hayan sido atenuadas en Chile merced de una severa política de economías. Así, alentada por el presidente, en Viña del Mar la gente se vuelca a la inauguración del Palacio Presidencial de Cerro Castillo y del Teatro Municipal. Con bombos y platillos se estrena el elegante Casino de Viña durante la gran fiesta de Año Nuevo. No entiendo de dónde sacan tanta gente, weón, para construir todo, loco, weón. No sé cómo la hacen, weón, ya que en Chile no había más de 2 millones de personas, weón. El brindis, todos desean lo mejor para ese 1931 que comienza. Nadie puede adivinarlo, pero ese año será uno de los peores de nuestra historia. Durante ese año llegará finalmente la depresión a Chile y nuestro país terminará siendo el más golpeado por la mayor crisis económica mundial del siglo XX. Tal cual como le dije, Chile es uno de los países más afectados, si no el más afectado. Puerto y la ciudad de Iquique han tenido un importante auge durante los últimos años debido principalmente a la zona franca, al turismo y a la actividad pesquera. Dicho sea de paso, Iquique es hoy el mayor exportador de harina pescado del mundo y un importante centro de desarrollo económico de la región. Hace 70 años, este lugar vivía una actividad tan intensa como en estos días. Por estos muelles se embarcaba el caliche que se extraía de la pampa. Atraídos por la enorme riqueza y la actividad económica, a este puerto llegaron inmigrantes de todas partes del mundo, pero fundamentalmente ingleses, alemanes y orientales. Eran buenos tiempos, pero no iban a ser eternos. En Asia, Japón invade Manchuria, dando inicio a una sangrienta guerra con China. Allí vivía el joven Hong Fong Lee, uno de los numerosos inmigrantes chinos que a fines de los años 20 llegan al altiplano chileno. Cuando llegué, le toqué desembarcar el mismo muelle que está acá y arrojar. Calmado, espérate, calmado. Estamos viendo que es uno de los primeros inmigrantes chinos a Chile. Vale, calmado. Uno de los primeros inmigrantes chinos a Chile. Bien. Y el loco todavía no habla español. Habla como el culo español, pero... Bueno, tremenda entrevista, weón. Vamos una noche en Iquique y me subí a tierra a Zapiga en ese año 28. La vida de Fong es una emocionante historia. Cruzó el mundo tras el esplendor del salitre y cuando todo terminó, se quedó para siempre. En pleno apogeo, las salitreras son verdaderas ciudades de leyenda y aquí arriban desde Europa los más famosos cantantes de ópera, opereta y zarzuela. Encandilado por la prosperidad, Fong instala una tienda de abarrotes, progresa y se enamora. Pero en las fiestas esas del club eran muy bonitas porque en la noche se seguían con grandes bailes. Mira, el chino cochino. Mira, el chino cochino. Ella me enseñó. Antes no pensaba en nada. Pero abruptamente la fiesta de la Pampa termina. Salitre sintético. Obliga a todos los países a reducir sus gastos. Muchas naciones prefieren el salitre sintético, considerablemente más barato. El tiempo de salitre sintético, entonces obligado que paralizar todo eso.
Así que no hay más que hacer, entonces la oficina se ocupa todo. El fantasma de la crisis recorre el desierto de Atacama. De 38 oficinas salitreras quedan funcionando solo 6. No, se cerraron todas juntas. De a poquito los campamentos, que ya no, este campamento no corre, este otro campamento tampoco, esta oficina tampoco no va a correr. Así principiaron. La gente sufrió mucho, ¿eh? Cuando pararon las oficinas, sufrió mucho. Porque dejaron todo botado. Bueno, con los puestos nomás. Los últimos que salimos fuimos nosotros. Pero era una desolación, el último a mí me daba miedo. La gente que estaba tenía que partir para volver a La Serena, a Coquimbo, entonces La Pampa queda vacío. Está Humberstone. Oye, lo mismo deberían hacer con Atacama, weón. Bueno, con Iquique, Arica y todos estos sectores que tienen registros históricos de hace tanto tiempo en el norte de Chile. Lo mismo que hicieron esta vez con Valparaíso, weón. Que alabo y celebro lo que le hicieron a Valparaíso, weón. Les pusieron una demanda internacional por no cuidar Valparaíso. Debido a que Valparaíso es en este caso está protegido como ¿cómo se dice? Monumento mundial, no sé cómo es, está protegido por la UNESCO, ¿vale? En este caso como un patrimonio de la humanidad, ese es el nombre, patrimonio de la humanidad. Viene una ciudad patrimónica o patrimonial, no sé cuál será el término correcto. Y le pusieron una demanda internacional por el incumplimiento a los requisitos mínimos de cómo se tiene que mantener un patrimonio de la humanidad. Y lo mismo deberían hacer con Iquique y Arica y Atacama y acá en Santiago hay varios también, weón. Aquí en Puente Alto, por ejemplo, se perdió la casona de la Conchitoro. La primera casona de la Conchitoro, por hermano. ¿Se perdió? La primera casona, por hermano. Está a 10 minutos de mi casa. La primera casona de la Conchitoro. Que no sé si sabrán, hermano, pero al fin y al cabo la que sostuvo y la que logró generar, cierto, que el vino chileno se conociera a nivel mundial. Y si mal no recuerdo, es la Conchitoro la que genera el Merlot. La que vuelve a traer el Merlot, el que vuelve a traer el Merlot, el que trae Chile de nuevo. El que trae, creo que el Merlot es el que trae Chile. Hay una cepa francesa que se había perdido y esa cepa se volvió a cultivar en Chile. No sé si es la Conchitoro la que trae esa weá, weón. Miles de salitreros lo todo y viajan con sus familias en viejos barcos cargueros. Todo se le daba en el barco donde veníamos. Ahí dormíamos todos. Algunas que tenían guaguita lo llevaban a los camarotes. Las que no tenían guagua en el suelo nomás tendrían cama, sin cubierta o abajo. Y la altura de Coquimbo, ahí sí que es tremendo. Ahí llega a crujir el barco. Ahí lloran. La gritería más grande. Si ahí se murió toda la familia de mi mamá. Murieron todos, no se libró nadie. Al cerrarse las salitreras, 45.000 pampinos buscaron refugio en el resto del país. La mayoría llegó en tren a Santiago para comenzar una nueva vida. Esta ciudad que en esa época tenía... Brutal, weón, brutal. Y son cosas que no te imaginas, que a menos que leas los diarios de la época no te hubiese enterado, weón. Un poco más de 800.000 habitantes simplemente no dio abasto y se produjo... 800.000 habitantes en Santiago, weón. ¿Cómo mierda construyeron todo esto, weón? Increíble. La ciudad se llenó de piojos, lo que provocó una gran epidemia de tifus exantemático que causó la muerte de 6.000 personas en solo 2 años. Hoy somos 5.400.000 personas las que habitamos en esta metrópoli, 7 veces la cantidad que vivía aquí en aquellos años de pobreza y cesantía. En 1930 el traslado masivo de los mineros y sus familias marcó lo que sería la primera gran migración del siglo.
La depresión económica golpea finalmente a Chile. Las calles de Santiago se llenan de mendigos andrajosos que vagan pidiendo limosna. La Liga de las Naciones, antecesora de la actual ONU, señala que Chile es el país más afectado por la crisis en el mundo. Entonces, toda esa gente que estaba desocupada, que quedaron miles y miles, todo ahí no se repartió para el país, acá a Santiago llegaron muchos, para los campos, por ahí. Entonces comenzó a salir la olla común y la olla del pobre, que llaman. En la iglesia de la Recoleta Franciscana, que estaba a una cuadra del negocio de mi padre, se hacía un fondo de comida y la gente daba vuelta para Andrés Bello, Avenida La Paz, Dávila, Lastra, Recoleta, con su tarrito. Una vez yo fui, y yo me da vergüenza andar con la olla, eché en un canastito y la arreglé, me arreglé, yo fui y me corrieron. Que yo no tenía necesidad y tenía más hambre. Y la comida no era nada mala, total, un día mi mamita me mandó un día nomás. Anda, me dijo, ay, ¿cómo es la comida? Me dio una olla llenita, papitas con fideo bien buenas. Contrariando los sueños de Iván. Brutal, weón, esto te hace como pensar o replantearte el dicho de todo pasado es mejor. Brutal, weón. Sí, weón, se viene. Wow, hermano. Tremendo, weón. Tremendo, loco, tremendo. Una maravilla de documental en ese sentido. Ibáñez, la situación del país simplemente ya no puede disimularse. Pero igual nos reímos. En plena crisis aparece la revista satírica Topace, dirigida por Coqui. Topace, el barómetro de la política chilena, se agota rápidamente apenas sale a circulación. La crisis es Vox Populi. Hay protestas en las calles. El joven estudiante de medicina Jaime Pinto muere a manos de la policía. Tras su funeral, manifestantes y carabineros se baten a tiros. Un profesor de historia del Liceo de Aplicación recibe una bala perdida y muere en plena calle. Santiago parece una ciudad en guerra. A las pocas horas, los médicos, los abogados, los ingenieros se botan en huelga. De inmediato se suman los farmacéuticos, los dentistas y los profesores. Todos se unen para derrocar a Ibáñez. En La Moneda, un se viene, hermano. Si ya estaba la cagada en Chile con el hambre, con toda la puta, weón, miseria que está sucediendo por la crisis económica, lo que se viene ahora es brutal, chicos. Lo que se viene es que este weón hizo... Hasta el día de hoy cargamos lo que hizo este sujeto, hermano. Hasta el día de hoy cargamos con eso. Lo que aquí no te comentan, cierto, es que lo que hicieron fue reprimir a la gente a tiros, pues, bueno. La gente arrancó y la gente volvió. Porque tenés que darte cuenta que en ese momento los carabineros, ¿cierto? No eran una fuerza policial respetada como tal, pues, bueno. Bien, la mayoría eran guasos sin educación. Bien, que estaban ahí aguantando, weón, y de repente se iban a combo en la calle con la gente. Entonces acostumbraban ellos a abusar de su fuerza, weón, y de los beneficios que le daban las leyes de ese momento, hermano. Y ahí es donde queda la cagada, weón. TVN, weón, TVN no te va a contar cómo pasan las cosas realmente por parte del gobierno oficial, weón. No puede quemar al gobierno oficial, po, weón. El caído general Ibáñez se encuentra aquejado de una fuerte gripe. Sus colaboradores le oyen decir: cada día un entierro. ¿Qué hice para merecerme esto? Incapaz de controlar el caos, Al Ibáñez lo que le deja la cagada son la weá que creó ellos, los pacos, weón. Y esos weones le dejaron la cagada. Y después el loco no quiso parar la mano, weón. Tuvieron que inventar a los ratis, po, weón.
Si ese fue el problema, hermano, que no les paró la mano a los pacos y no lo aniquiló como fuerza policial, weón. Aquí los pacos abusan y weón, aquí se desmandan, weón. Y inventan a la Policía de Investigaciones de Chile, que en la calle se le conoció como Las Tiras. Así se le conoce primeramente a la PDI, como Las Tiras, porque eran las tiras que agarraban a los carabineros, que los tenían firmes, sujetados como perros. Igual que los caballos, las tiras de los caballos que agarran para moverlo, a veces se llama Las Tiras. Y luego se cambió a Los Tiras y ya luego con el COA Los Rati. Bien, pero bueno, aquí ya la pura caga en Chile. Abandona el gobierno. Las últimas noticias saca una edición especial que se convertirá luego en el vespertino La Segunda. Ibáñez y su familia toman el tren trasandino hasta Mendoza. Le llega esta vez el turno de partir. Los opositores al gobierno salen a celebrar. En medio del jolgorio, parece que el orden económico y político vuelve por fin al país. ¿Te das cuenta que ni siquiera profundizó en lo que hizo, hermano, weón? Ni siquiera profundizó en lo que hizo Ibáñez, lo que hicieron los pacos, weón. Si el loco arrancó, hermano, dejó todo botado y arrancó. Y nos dejan a esos perros sueltos, por hermano. Nos dejan a los perros sueltos, pues, weón. No, si aquí, weón. Mal ahí, los capítulos anteriores también hubieron algunas situaciones a remarcar de eso, weón. De que no se moja el potito como actuó el gobierno realmente. Con la weá de la matanza de Iquique, weón. La matanza de Santa Rosa. De las Flores Negras. Weón. Ahí tampoco se mojaron el culo como pasaron las cosas realmente, weón. Que cómo los guiaron a meterse al colegio, ¿vale? Cómo los dejaron en el colegio, cómo los encerraron, cómo les prohibieron el agua, les prohibieron la comida, hasta después llegar y matarlos a todos sin remordimiento, hermano, y niño lo que hubiera dentro. El orden llegará, pero antes vendrá un periodo de anarquía y conspiraciones. En 2 años, la depresión económica se ha expandido como un cáncer y aquellos que prometen matar el capitalismo y destruir el liberalismo económico ganan adeptos en todo el mundo. En Alemania, en 1933, llega al poder Adolfo Hitler, quien asume como canciller. En Italia, el fascismo de Benito Mussolini se fortalece día a día. Mientras, en la Unión Soviética, el dictador José Stalin, en nombre del proletariado, ejerce el poder total. Un cristiano, un católico amante de los jomanos y un jomano. Ahí ustedes después ven quiénes son quiénes. En Chile, bajo el gobierno de Juan Esteban Montero, la marinería se subleva. El alzamiento es controlado por la Fuerza Aérea y el Ejército. Era tanta la miseria, tanta la desesperación, que empezaron a aparecer grupos destinados a derrocar el gobierno de Montero, a conspirar. El presidente Montero dura solo 8 meses. El 4 de junio de 1932 es derrocado por el comodoro del aire Marmaduke Grove. El presidente entrega el poder y, sin disparar un tiro, se proclama en Chile una república socialista. La junta dura apenas 12 días. En esos 12 días hubo muchos cambios. Se produjo la amnistía de los marineros, se produjeron la devolución de muchas cosas empeñadas de la gente, las máquinas de coser, se dictaron algunas normas económicas. Muchas de esas normas quedaron vigentes que después fueron aplicadas en la práctica por otros gobiernos. Caló hondo en Chile, fue un chispazo de esperanza. La amnistía a los marinos.
¿Qué habrán hecho, ah? ¿Qué habrán hecho esos sujetos que les dieron una amnistía? ¿Qué habrán hecho? No sé, ¿qué hicieron con Pinochet los marinos? Ah, mira tú. ¿Habrán hecho lo mismo anteriormente? Quizás. Quizás. Son días frenéticos. Los entusiasmados rebeldes forman comités revolucionarios para convertirlos en los soviets chilenos. Pero se les acaba el tiempo. Los gobiernos se derribaban unos a otros. Venían los marinos derribaban a los militares, los militares derribaban a los aviadores, derribaban a otros. Se cambiaban gobierno y junta más junta. Tras la primera junta se suceden otras tres. Carlos Dávila, presidente de la tercera y la cuarta junta, se autoproclama presidente provisional. Finalmente, en septiembre, también es destituido. Es la anarquía. El caos termina con las elecciones de 1932 y vuelve a la moneda Arturo Alessandri Palma. Ya no es el mismo que en 1920 triunfó con los renovadores sones del Cielito Lindo. Incluso ha cambiado su pequeño Fox Terrier por el intimidante sabueso Hulk. Siempre estaba con mi abuelo echado, pero una vez llegó a presentar credenciales del embajador de Hungría y usaba un sombrero con una pluma, un bicornio creo que era, con una pluma. Y el perro, bueno, empezó a mirar a estas cosas grandes con plumas que llegaba, y en el momento en que levanta las cartas credenciales para entregárselas al presidente, el perro se le tira encima y lo tira de espalda. Eso es cierto, eso ocurrió. En pocos años, Alessandri restablecerá el orden. Bueno, recuerden que Alessandri era una... A ver, el viejo era malo, weón. Hay muchas historias, hay gente que no conoce, pero hay historias muy interesantes de nuestros presidentes, weón. Yo no sé si autores como... Bueno, el que más le gusta tocar estos temas es el Baradito, aunque a veces se pase de verga con estudios sacados de contexto. Pero hay presidentes chilenos que se agarraron a combo, weón. En la calle, hermano. A combo, perro. Y si mal no recuerdo, es el mismo Alessandri uno de ellos, weón. A combo, hermano. De borracho, de repente andaba borracho el presidente chileno. Así, weón. Borracho el presidente de Chile por las calles de Santiago. Se encontraba con otro. Y a combo, conchetumare. Era un Chile muy raro. Pero hay historias, hermano, de presidentes agarrándose a combos políticos importantes de la época. A puño limpio, weón, en las calles, weón. Recuperará la economía. Sus medidas no serán de los más populares, pero él sigue siendo uno de los hombres más carismáticos del siglo. Muy admirado por las mujeres, muy admirado por los hombres, rodeado de gente que lo halagaba. Él era dicharachero, mal hablado, muy franco, muy directo y un seductor. Mal hablado, weón. Si el viejo era choro, weón. Si este weón andaba con el perro caminando solo, ahí lo ponen con su guardaespaldas, pero el viejo caminaba solo, weón, por la Alameda. Solo, pues, weón, el presidente de la República, weón. Solo con su perro. No, era malo el viejo, weón, era terrible mafioso, weón. En las elecciones presidenciales de 1932, que dieron el triunfo a Arturo Alessandri Palma, votó apenas el 8% de los chilenos. No lo podían hacer, por ejemplo, los jóvenes, los analfabetos y tampoco las mujeres. Hoy la situación es completamente distinta. Estas lolas, al igual que cualquier joven chilena, al cumplir los 18 años, podrá perfectamente votar y elegir a sus gobernantes. Hace medio siglo esta situación era absolutamente inimaginable. Para llegar a lo que hoy nos parece tan corriente o tan común como es que la mujer pueda votar en las elecciones o trabajar fuera de su casa, las abuelas y bisabuelas de estas niñas tuvieron que recorrer un largo y difícil camino. Hacia los años 30, la mujer chilena ha crecido al interior de la familia y mayoritariamente su único mundo es el hogar. Para que se le considere una dama de respeto, debe buscarse un buen marido y seguir normas muy precisas. La revista Fémina describe el ideal de toda mujer. Amable siempre, bella como sea posible, caritativa con todos, hacendosa en el hogar, inteligente sin pedantería. En esa época, oye, no había otro destino para una mujer que ser mamá y tener familia. Si no, te quedabas solterona y eras lo que botó la ola de la casa, la solterona.
Sin embargo, ya a partir de los locos años 20, las jóvenes venían rebelándose contra las costumbres de sus padres. Ya andaban pelando, ya andaban pelando. Habían comenzado a usar maquillaje, a fumar tabaco y a mostrar las piernas con el ánimo de seducir o simplemente escandalizar. Surgen sofisticados cosméticos como el barniz de uñas y aparecen los revolucionarios tampones femeninos. En Santiago se inaugura el primer salón de belleza de la época. Se llama Rosmarie. Estaba de moda el tipo muñeca, cara de muñeca, tipo rubio. En lo posible, naturalmente, cara Greta Garbo. Ese era el ideal. Bajo la batuta de Delia Mate, el club de señoras había dado una larga lucha por... A ver. En el contexto de ellos, que es clase alta, claro, se podía dar esta situación rubia, blanquita, toda la wea. Vale, pero en el contexto del chileno promedio, siempre en Chile ha habido más raza blanca que otras. Bien, pero el Chile de esa época es muy similar al Chile de hoy en día, en cuanto a cómo somos en aspecto. Bien, hay que entender, chicos, hay un gran como malentendido. Por ejemplo, los cavernícolas, ¿cierto? Estos cavernícolas, estos primitivos, ¿cierto? Eran iguales que nosotros, los Homo sapiens de hace 5.000 años atrás, eran iguales que nosotros. Barbón, ¿cómo decir que hace 5.000 años atrás? Vayan a buscar los últimos estudios científicos que se demostraron la aparición espontánea, ¿cierto?, del hombre, tanto en Europa, África, Asia, ¿cierto?, prácticamente en la misma fecha, 5.000 años atrás, si mal no recuerdo, bueno, 50.000 años atrás, o 5.000 años atrás, no sé, una wea así, va un 5, me acuerdo que va un 5, la cábala. Bien, así que nada, que más participación. En 1935, las mujeres chilenas reciben una buena noticia. Ejercerán por primera vez el derecho a voto, aunque solo en las elecciones municipales. Me fue muy elegante, con un gran sombrero, muy bonita, y fui a votar por un regidor del Partido Radical. Contenta, diría yo. Contenta, las mujeres se puso... El voto femenino general, lo expliqué el otro día, cuando vimos el otro capítulo. El voto femenino general. Recuerde que había mujeres que votaban, y si se dieron cuenta fueron a votar por el Partido Radical. El Partido Radical era de derecha, si no me acuerdo en ese tiempo. Creo que hasta el día de hoy el partido... Bueno, sí, el Partido Radical hasta el día de hoy es de derecha, ¿no? O es de izquierda, bueno. Bueno, como sea. Con mucha conciencia empezamos a trabajar ese día. Y yo voté para regidor, por el primer regidor fue por Moisés Ríos. Como que había conseguido la cosa más linda de mi vida. De las 95 candidatas a regidoras, 25 resultan electas. Al día siguiente se conocen los resultados y aparece en el Mercurio y el Diario Ilustrado una nota firmada por la Acción Nacional de Mujeres de Chile titulada Ya pasó. Luego de esta elección, la mujer puede sentirse tranquila para regresar al ámbito que le es más propio, el hogar, donde se encuentra su máxima plenitud como tierna madre y amante esposa. Pronto vendrán malas noticias. En un sorpresivo dramático accidente morirá el zorzal criollo y más tarde más de 60 jóvenes serán masacrados durante un alzamiento en el Seguro Obrero. En 1935, en Moscú, el 7º Congreso de la Internacional Comunista aprueba los llamados Frentes Populares para detener el avance del fascismo. En España, el recién estrenado Frente Popular triunfa en las elecciones generales de 1936. 5 años antes, la monarquía había sido reemplazada por una república. Son tiempos de gran inestabilidad, con huelgas, asesinatos, levantamientos y persecución a la Iglesia Católica. Mientras los falsos amigos que saben mi alero, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. En el colegio serían las 4 de la tarde posiblemente, cuando algún compañero dijo, dicen que ha muerto Gardel, y empezó un ronroneo.
Dicen que ha muerto Gardel, dicen que murió Gardel en un accidente. Sorprendente, weón, tienen la no sé, son las imágenes del accidente, weón, de Carlos Gardel, weón. Guau, te mamaste, weón, no pensaba ver las imágenes del accidente. Son las imágenes del accidente de Gardel, weón, tremendo. No, tremenda colección histórica que tiene TVN, weón. Y cuando llegué a la casa, mi madre me dice, falleció tu artista favorito, Carlos Gardel. Gardel era un héroe local, porque juntábamos dinero para ir el día sábado, aunque fuese a la Bermú, para ir a ver la última película de Gardel que se había estrenado en esa semana. La película cuesta abajo, y fue tal el éxito de que la gente lo rabió hasta que el operador de turno tuvo que volver a pasar el rollo otra vez, a pedido del público. Un datito freak, siempre hay que dar dos freak. Hay un antiguo proverbio que es conocido prácticamente en toda Latinoamérica, que cuando uno recibe dinero, ¿cierto? Ya sea tu sueldo o dinero que no recibe dinero, se dice cantó Gardel. Bien. La leyenda, aunque hay gente que dice que es solamente una leyenda, que lo hizo un par de veces, pero que no era habitual que lo hiciera. Bien. Hay otros que dicen que lo hacía siempre y que los pobres se ponían alrededor de los teatros donde cantaba Gardel, porque al terminar la actuación Carlos Gardel salía supuestamente para irse para la casa o a veces para saludar al público y entregaba dinero a los pobres. Vale, entonces por eso decía cantó Gardel, andáis con dinero, cantó Gardel, porque significa que fuiste a ver a Gardel y te lo encontraste y te dio dinero. Entonces de ahí viene ese proverbio de cantó Gardel. Aunque, insisto, hay gente que dice que es una leyenda, otros dicen que es verdad. Yo prefiero verlo como verdad porque sería un gesto bastante bonito y noble. La muerte de Gardel es un duro golpe. Criado en las barriadas de Buenos Aires, había comenzado a cantar por unos pocos pesos cuando un ritmo triste y bailable llamado tango comenzó a ponerse de moda. Rápidamente Gardel llega a la cima y se transforma en el modelo de la hombría y sensibilidad del macho latino. Vestía como Carlos Gardel, hablaba como Carlos Gardel, usaba bufanda como Gardel, sombrero como Carlos Gardel. Y cantaba como Carlos Gardel, nunca fue buen cantante. Imitando a Gardel, los machos chilenos conquistan con acento argentino. Usan terno negro o a rayas, polainas, bufanda al cuello y bajo el jockey o el sombrero, el pelo bien peinado con gomina brancato o jalea de pepas de membrillo. De pronto, las calles de Santiago se llenan de marchas, con jóvenes luciendo camisas y pañuelos pardos, verdes, grises y negros. Muchos de ellos dispuestos a dar batallas, golpe a sus adversarios. En 1933, la fundación del Partido Socialista reagrupa a anarquistas, sindicalistas e intelectuales surgidos en el convulsionado inicio de la década. Años después, un grueso contingente de jóvenes católicos abandona el Partido Conservador y forma la Falange Nacional. Los alessandristas también se organizan, las milicias republicanas. Andaba con pistola aquí, a la vista, con cinturón, con una fruta en la mano y con botas chantilly, golpeándome la bota. ¿Cuándo una torrente con había llegado a eso? Y volvía con 7 chiquillas en la cuadra. Naturalmente que había mucha gente de orden, gente de derecha, gente rica, metida en la misa republicana, eran los financistas. O sea que querían democracia, pero una democracia más ordenada. Las milicias suman en todo Chile cerca de 50.000 civiles, entre los que se cuentan un hijo y un sobrino del presidente Alessandri. Una impactante noticia policial remece a la milicia. La joven aristócrata Rebeca Larraín Echeverría muere de un disparo efectuado por su propio marido, Roberto Barceló. Bueno, la declaración de mi abuelo es que él en ese momento estaba yendo a una reunión de las milicias republicanas. Entonces, él tenía un arma y quería guardarla en su maletín, pero la tenía en ese momento en el bolsillo. Y al despedirse de su mujer, sacó el arma y la abrazó con el arma, lo que también es bastante raro. Le dispara porque se acerca a ella como para despedirse y se le dispara. Pero después se comprobó que el tiro no podía haber entrado en esa forma si lo hubiese abrazado, ¿entiendes? Y que había entrado de otra manera. Entonces dijo que la había simplemente punceteado con el arma por la espalda. Pero no confiesa el delito, sí. O sea, solamente el mal manejo del arma.
la conmoción sacude a la sociedad chilena. La mayoría de la prensa condena a Barceló y la sentencia de los tribunales es también definitiva: pena de muerte. Solo el indulto presidencial podía impedir que Barceló enfrentara al pelotón de fusilamiento. Interesante, un datito freak. La última pena de muerte en Chile fue, creo que a finales de los 80, principios de los 90. Bien, a carabineros. A un par de carabineros. Interesante. Creo que hubo 8 fusilamientos anteriores de la clase obrera o clase media. Y el caso de parricidio de la persona que era aristócrata, ¿por qué se iba a indultar? Se decía que nunca a los ricos se les castigaba, que habían cometido muchos crímenes y nunca jamás ni siquiera sufrían un día de cárcel. Alessandri tiene el corazón dividido. Es amigo de los padres del condenado, pero también muy amigo de la madre de la víctima. Finalmente, Alessandri decreta: no ha lugar el indulto. El lunes siguiente, de madrugada, el joven jesuita Alberto Hurtado le da la comunión y espera, orando junto a él, que se cumpla la sentencia. A la hora señalada, Barceló es fusilado en la penitenciaría de Santiago. Juro por Dios que soy inocente, son sus últimas palabras. Estamos en 1936. En Alemania, Hitler encabeza los Juegos Olímpicos de Berlín. Es la oportunidad para demostrar el gran paradigma del Tercer Reich, la superioridad de la raza aria. Concepto que queda en duda cuando el atleta norteamericano Jesse Owens, nieto de un esclavo, vence a todos sus competidores ganando 4 medallas de oro. Al mismo tiempo, hay que dar los datos freak siempre y nunca están de más. Recuerden que Jesse Owens y la familia de Jesse Owens siempre ha dicho que el mejor país donde se le trató fue en Alemania. Bien, por si acaso. Eso hay que tenerlo en consideración. Pueden ir a buscar la información. Jesse Owens, incluso cuando llegó, después de haber sido 4 veces ganador de medalla olímpica allá en Alemania, llegó a Estados Unidos y lo echaban a patadas de las cocinerías de cualquier lado. O sea, en Estados Unidos, por más que haya ganado esas 4 medallas, lo seguían tratando como una rata. Mientras que en Alemania se le trató con todos los lujos. Y además de eso, él mismo indicó, cierto, que no era el único atleta de color que se le trató de la misma manera. Y la familia, bueno, lo más interesante es que la familia se lo declarando lo mismo. Así que, ojo ahí con estos datitos, ¿vale? O sea, no es algo que me estoy inventando, son declaraciones que dieron en los años 60, 70, o sea, no son nada nuevas, así como que, la dieron en el 2000. Así que, el relato. En Chile, el movimiento nacional socialista gana día a día más adeptos. Su líder es el diputado Jorge González Formaré, conocido por su carácter fuerte y violento. Era un Jorge González de carácter fuerte y violento. Nosotros creíamos en la unidad del pueblo chileno sin clases. Nosotros no éramos partidarios de la lucha de clases, ni creíamos tampoco en el poder del dinero contra la mayoría del dinero. 1938 es año de elecciones presidenciales y el país se polariza. Unos temen al fascismo, otros al comunismo. El candidato de Alessandri es su ex ministro de Hacienda, Gustavo Ros Santamaría. El Frente Popular postula a Pedro Aguirre Cerda. Representando a diversos sectores, entre ellos los nazis, emerge una vez más Carlos Ibáñez del Campo. Aquí es súper gracioso, weón, pero... A ver, ¿quién es que no habla acá? El 4 de septiembre de 1938, los nazis realizan lo que denominan la Marcha de la Victoria, en apoyo a la candidatura del general Ibáñez. Nunca en Chile había existido una multitud tan grande, una concentración tan grande. Nosotros que estamos organizando un alzamiento, decidimos ese mismo día hacer el alzamiento al día siguiente, el 5 de septiembre. Ese lunes 5 de septiembre, con el objetivo de votar a Alessandri, 63 jóvenes nazis se toman la casa central de la Universidad de Chile y el edificio del Seguro Obrero,
hoy Ministerio de Justicia. Para nosotros era una pelea más nomás. Claro que nunca los pensamos que cómo iba a terminar esa pelea. Alessandri, a metros de distancia, en La Moneda, no tarda en oír el alboroto y ordena que repriman la toma. Se produjo entonces la llamada por Alessandri de los militares y pidió que cañonearan la universidad. Entonces los muchachos decidieron salir de la universidad, brazos en alto. Desde la universidad, los jóvenes son llevados detenidos al edificio del Seguro Obrero. Carabineros ocupa el edificio y acribilla sin resistencia a los sublevados. Ahí subió un oficial y dijo: ya niños, acabemos con esto, dijo. Terminemos con esto. Y se sintió un solo, igual acá son nomás, o sea, balas, detonaciones. Yo caí al suelo, porque creí que estaba herido. Tenía 3 cuerpos en las piernas. Y uno, el pelo mollera, la cabeza de él me quedaba en toda la cabeza mía. Así que los pacos me miraban, me veían lleno de sangre, decían: este ya está liquidado ya. El joven a la derecha de la pantalla es Carlos Pizarro, quien, al igual que otros 3 jóvenes, logra sobrevivir al ser dado por muerto. Como una cruel ironía. Solo 3 sobrevivieron, hermano. Wow. Yo les dije que este culero era un mafioso. Trabajará gran parte de su vida en el edificio del Seguro Obrero. Muere en 1998 a la edad de 82 años. Estas imágenes del primer aniversario de la matanza del 5 de septiembre fueron filmadas por un aficionado en 1939 y permanecieron sin ser vistas durante todos estos años. El presidente Alessandri no reconoce su responsabilidad en los hechos. En un discurso por radio, asegura que los jóvenes nazis se acribillaron entre ellos. Llegué. No va a hablar nada más de contra el gobierno. Es cuando choco con este documental de TVN, que aquí debería haber profundizado un poco más con la situación. Pero bueno, lo que siguió pasando, porque después quedó la cagada, weón. Después quedó la cagada, hermano. Después quedó la pura suerte. Bueno, a lo mejor no es el momento de profundizar en ese tema en este documental, puede ser, pero por lo menos haberlo mencionado, weón. El 3 de diciembre de 1938 se inaugura el Estadio Nacional. Es un símbolo de la recuperación económica y uno de los últimos actos oficiales del presidente Alessandri antes de dejar su mandato. Una cerrada silbatina lo recibe. Ya no es el ídolo que fue. El costo político de la matanza se ha hecho sentir. Pedro Aguirre Cerda es elegido presidente apoyado por radicales, comunistas y socialistas agrupados en el emergente Frente Popular. Con su triunfo se inicia un periodo que abre para algunos grandes temores y para otros nuevas esperanzas. Pan, techo y abrigo era el eslogan que llevó al poder a Pedro Aguirre Cerda. Este profesor de primaria quería para el país una buena educación, una industria nacional propia fuerte y además un gran Estado protector. Sin embargo, poco después de asumir el poder enfrentaría inesperadas dificultades frente a las cuales poco podría hacer. Al comenzar 1939, el terror se adueña de la ciudad de Chillán durante uno de los terremotos más devastadores de nuestra historia. Ese mismo año estallará la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo vivirán los chilenos este periodo que cambiará para siempre la historia de la humanidad? Terminó.
Esa niña ahora debe tener, ¿cuánto? 90 años, weón, si es que estuviese viva. Wow. Bueno, parten con el primer año de bonanza, ¿cierto? Se nos presenta un Chile bien ostentoso. Pero son años muy complicados acá en Chile. Es que estos años son marcados por la creación de los carabineros, weón. Sí. Ahí queda la cagada en Chile, weón. O sea, Chile antes tenía problemas, pero fue la creación de carabineros, weón. Y esa weá es como que no quisieron profundizar en el documental. Pero eso fue un punto de inflexión en la sociedad chilena, weón. El darle poder a los brutos, weón. Si el problema es cómo parte Carabineros, weón. Carabineros son personas comunes y corrientes que le dieron un arma, weón. Gente que no sabía leer, gente que no sabía escribir, que de repente tenía un arma, weón. Todo porque apoyaba ya al presidente de la época, weón. Así es una locura, weón. Es una locura todo lo que se vive en ese momento en Chile, weón. Es una locura, una locura. Eran pelea y pelea contra los pacos. Hasta el día de hoy eso sigue pasando. Porque se crearon en una dictadura, por hermano. Si los crean en una dictadura como protección para el presidente, por hermano. Y ni siquiera aquí. No sé si es que la PDI todavía no se crea, por hermano. La PDI, ¿cuándo se creó la PDI, weón? En 1933 ya se creó la PDI, pues, weón. Ni siquiera abordaron la creación de la PDI, pues, weón. Ni siquiera abordaron la creación de la PDI. La PDI ya se había creado, pues, weón. Se creó en el 33, pues, weón. Y ese es un punto súper importante, pues, weón. Porque imagínate que ya en Chile, en el año 1933, ya teníamos 2 policías, pues, weón. Y en ese momento 2 policías que prácticamente tenían las mismas funciones. Sí, se creó en el 33. Y en ese tiempo eran policías que tenían prácticamente las mismas funciones, hermano. La única gran diferencia es que la PDI, si pillaba a un carabinero haciendo algo malo, lo podía tomar detenido. Y fueron creados para detener a los pacos, weón, de los abusos que cometían, weón. Weón, los pacos de repente llegaban a la chichería y echaban a todos y se quedaban con la chichería de ellos, weón. Te veían en la calle y te agarraban a palo, weón. No, si estaban mal de la cabeza, weón. Bueno, hasta el día de hoy. Y eso con el documental de Chile, weón. Interesantes años los que nos tocaron esta vez. Desde el 29 hasta el 39, 10 añitos. Buen documental, insisto, weón. Maravilloso documental, me encanta, weón. Ya nos queda ya el capítulo ya para la próxima semana, episodio 4. Episodio 4, ahí lo dejé marcado ya para la próxima semana. Del año 1938 a 1945. Nos toca prácticamente la Segunda Guerra Mundial a revisar, como lo planteó al final del mismo capítulo. Nada, pues aquí ya yo creo que el miércoles se sube el capítulo 2. Y este se subiría ya la próxima semana para el canal de YouTube. Recuerden, chicos, que hay muchos stream que no se suben a YouTube, ni tampoco se suben a Twitch, bien, sino que se van directamente, en este caso, a Telegram. Bien, a Telegram. Así que va ahí por Twitter o por acá por el chat. De repente hay que crearse hay que hacer un bot, weón. Tengo que hacer un bot para conectarlo acá al chat. No sé cómo serán los bots, para que vaya tirando el Telegram, las redes sociales cada ciertos minutos. Así que nada, pues, bueno, tremendo documental. Y nos quedarían ya algunas cositas más, seguir viendo Chespirito, One Piece, el documental y algunas películas que nos quedan por ver, que en cualquier momento, si la cosa está bien y el de arriba quiere que sigamos acá, las podríamos ver. Monkey, no sé si tiene algo más que decir, porque pasaron algunos a saludar, pero al final te quedaste solo. Si no, me despido.
Ya, Monkey. Me despido, Manu. Que tengan una buena noche también, y gracias a todos los que pasaron y a los que verán el stream próximamente. Se me cuidan y que descansen. Que Abba los cuide y Cristo los proteja. Hasta la próxima.